Unidad de Gestión Educativa Local número 14 de Ollón. Bienvenidos, maestros y maestras. El día de hoy vamos a presentar, en el marco del desarrollo de la competencia Lee diversos tipos de textos en su lengua materna, el tema de cómo deducir el tema y el propósito en los diversos tipos de textos. Veamos. El propósito para esta reunión es comprender el rol mediador docente en el desarrollo de la competencia Lee diversos tipos de textos en su lengua materna, facilitando en los estudiantes el proceso de inferencia del tema y propósito de diversos tipos de textos a través del uso de diversas estrategias. Ese es el propósito de esta reunión. Vamos, en primer lugar, a compartir información sobre lo que nos dice al respecto el currículo nacional, específicamente el programa curricular del nivel primaria en relación al tema y al propósito. Sobre la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna, el currículo nacional nos señala que esta competencia supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido del texto. Es decir, el estudiante, a través de un proceso activo, construye el sentido global del texto y luego la interpreta. Eso es lo que nos dice el currículo nacional de la educación básica. Y específicamente, el programa curricular en los distintos grados nos dice que el estudiante debe explicar el tema y el propósito. Es decir, para todos los grados, en relación a la capacidad infiere e interpreta información en el texto, el programa curricular señala que el estudiante explica el tema y el propósito. Y esto lo hace en diversos tipos de textos. Cuando hablamos de diversos tipos de texto, nos estamos refiriendo básicamente a estos 5 tipos de textos organizados según la intención del autor y las secuencias textuales. En este sentido, vamos a ver en esta oportunidad cómo el estudiante deduce e infiere el tema y el propósito del texto en textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos y argumentativos. ¿Cómo promover el desarrollo de la competencia lectora, considerando que el estudiante debe deducir, inferir el tema y el propósito del texto? Nos dice las orientaciones del Ministerio de Educación que debemos promover la lectura a partir de situaciones comunicativas, considerando que la lectura es una práctica situada. Por tal motivo, es importante que brinde a sus estudiantes tareas de lectura en el marco de una situación comunicativa. Y esto responde al enfoque. Recordemos que el acto comunicativo es una práctica social y responde a las interacciones que realiza el estudiante con su contexto. En ese sentido, nos pide también que enseñemos explícitamente estrategias de lectura. ¿Qué nos dice al respecto? La enseñanza explícita de estrategias conduce a una mejora en la comprensión y el uso de la información. Si un lector se apropia de estrategias de lectura, las aplicará de forma independiente y sin mucho esfuerzo. Por eso, y aquí vamos a poner el énfasis, es importante que los docentes durante la enseñanza no solo digan a los estudiantes la estrategia que deben utilizar, sino que muestren cómo ésta se usa en una situación específica. De eso se trata y es lo que compartiremos el día de hoy. Iniciamos con lo primero, cómo deducir el tema en diversos tipos de textos.
Ello nos vamos a situar en la conceptualización que se maneja con respecto a qué significa explicar el tema. Para ello, vamos a recurrir a Isabel Solé en su texto de estrategias de lectura, quien hace referencia a otro autor, Auls, en 1978, distingue el tema de la idea principal. Ustedes dirán, ¿por qué esta relación entre tema e idea principal viene en este momento? Veamos. Para el autor, el tema indica aquello sobre lo que trata un texto y que puede expresarse mediante una palabra o un sintagma. Se accede a él respondiendo a la pregunta de qué trata el texto. Recordemos que el desempeño nos decía que el estudiante explica el tema. Veamos esta segunda parte. La idea principal, por su parte, informa el enunciado o enunciados más importantes que el escritor utiliza para explicar el tema. Entonces, cuando hablamos de explicar el tema, es dar información sobre el tema. Pero sobre esto también abunda el Ministerio de Educación en su informe para el docente del año 2013, en un informe de la evaluación censal para estudiantes del 2013. ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación o qué nos dijo en aquella oportunidad? Al escribir, el autor piensa en qué información va a desarrollar y qué señales o pistas va a dejar en el texto para mostrar cómo ha desarrollado esa información. Las señales pueden ser muy claras, como los titulares de una noticia o el título y los subtítulos de una descripción, pero también pueden estar ocultas. Y sí, pues, el tema es una información global, es deducir el sentido global del texto que no está explícita necesariamente. Por ello, también señala este informe que enseñar a leer también es enseñar a reconocer qué información principal quiere transmitir el autor en el texto. Y este ejercicio, este desarrollo de habilidad, corresponde pues a inferir o a deducir. También nos señala este informe que las preguntas que indagan si el niño comprende la información principal, recordemos, si el niño comprende la información principal es a través de esta pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Qué cuenta principalmente el texto? Pues bien, ahora, luego de haber presentado este marco teórico y también lo que señala el Ministerio de Educación, veamos algunos casos prácticos. ¿Cómo deducir el tema central en descripciones? Presentamos un texto, segundo grado. El texto dice lo siguiente: con un buen pescado podemos preparar rico ceviche. 1. 2. También es delicioso el pescado frito. 3. Si ponemos a sancochar el pescado, tendremos un buen sudado. Como vemos, el pescado sirve para preparar muchos platos de comida. Como ustedes verán, este texto nos informa que con el buen pescado se puede preparar ceviche, pescado frito y también sudado. Recuerden que este ejercicio inicialmente lo hacemos los maestros para luego compartirlo con los estudiantes. Si los maestros no nos apropiamos del texto y reconocemos estos indicios, estas señales, la estructura, difícilmente podemos compartirla con los estudiantes. Frente al texto, bien a nuestros estudiantes, le decimos a los niños, y aquí viene el uso de esta estrategia. Voy a escribir las 4 ideas que aparecen en este texto y ustedes me dirán cuál es la más importante. Entonces, escribimos las 4 ideas que aparecen en el texto. Con el pescado podemos preparar ceviche, podemos preparar pescado frito. También podemos preparar un sudado. En la 4ª idea dice, el pescado sirve para preparar muchos platos de comida. ¿Ve? Hemos organizado las ideas tal cual aparecen en el texto. Pero poniéndole énfasis, ahí está la didáctica del maestro, poniéndole énfasis
de que se puede preparar ceviche, se puede preparar pescado frito, se puede preparar sudado. ¿No es cierto? Entonces formulamos la pregunta. ¿Cuál de estas cuatro ideas es la más importante? Los niños deberán responder la D. Digo que deberán responder la D, puesto que cuando el niño dice, con pescado podemos preparar ceviche, y nosotros le preguntamos, ¿solo ceviche? También pescado frito. ¿Solo ceviche y pescado frito? No, también ceviche, pescado frito y sudado. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? Entonces diremos que está hablando de que el pescado sirve para preparar muchos platos de comida. Se deduce, se infiere. Y nosotros le estamos ayudando a dialogar. Le estamos ayudando a deducir. Estamos ayudándole a inferir. De esa se trata la acción del maestro. Veamos ahora otro texto. Dice, las nubes están hechas de gotitas de agua muy pequeñas que están flotando en el cielo. Así están hechas las aguas, las nubes que están hechas de gotitas de agua. Hay nubes blancas, que son las que todos los días podemos ver, pero también hay nubes grises, también hay negras. Estas nubes pueden provocar lluvias. Al igual que en el caso anterior, escribimos en la pizarra las tres ideas presentes en el texto. Las nubes son gotitas de agua que flotan en el cielo. Hay nubes blancas, hay nubes negras, hay nubes grises. Y también nos dice que las nubes negras y grises pueden provocar lluvias. Le preguntamos a los niños, ¿qué es lo que tienen en común estas tres ideas? ¿Sobre qué se nos está hablando en las tres? Los niños van a responder sobre las nubes. ¿No es cierto? Entonces, tanto en el caso anterior como en esta, hemos visto que hay palabras, también pueden darse expresiones que son recurrentes y que están marcadas en cada idea, ¿no? Y entonces podemos deducir finalmente de que se está hablando sobre las nubes. Pero veamos otro caso, ya con una estructura un poco más compleja. Veamos el caso del cóndor real. En este caso, veamos cómo se presenta el texto en tres párrafos. El primer párrafo nos dice, el cóndor real vive en la selva amazónica. Es un ave carroñera, es decir, se alimenta principalmente de animales muertos. Eso significa carroñera. Sin embargo, cuando tiene mucha hambre, puede atacar animales heridos o recién nacidos. Interesante este primer párrafo que nos presenta sobre el cóndor real. Segundo párrafo. Las garras y el pico de este animal son muy fuertes. Con ellos puede desgarrar a sus presas con bastante facilidad para comérselas. Igualmente interesante en relación a que las garras y el pico le son muy útiles para conseguir su presa y alimentarse. Veamos el tercer párrafo. El cóndor real consigue su alimento, nuevamente viene el tema del alimento, siguiendo a los gallinazos y quitándole las presas que se encuentran. Otro modo de hacerlo es juntándose con otros cóndores que han encontrado algunas presas. Miren, en este párrafo hay tres maneras de apreciar, de conseguir sus alimentos. Sin embargo, cuando esto sucede, muchas veces se pelean por la presa hasta llegar a matarse entre ellos. Como hemos señalado, este texto tiene tres párrafos, ya no uno como los dos anteriores. Entonces iniciamos el diálogo. ¿De quién estamos hablando? Pues del cóndor real. Ahora, ¿cómo podemos deducir el tema y la información principal en este texto? Dado que tiene tres párrafos,
Entonces, para el análisis, la realizamos párrafo por párrafo. ¿Qué nos dice? En el primer párrafo, nos dice que vive en la selva amazónica. Se alimenta de animales muertos, heridos o recién nacidos. Hablando de cómo vive y cómo se alimenta el cóndor real. Y luego en el segundo párrafo nos dice que usa su pico y sus garras para alimentarse. Y nos sigue hablando de la alimentación del cóndor real. Para alimentarse les quita la presa a los gallinazos o se pelea con otros cóndores por la presa. Igualmente, nos está hablando de cómo pues consigue su alimento el cóndor real. Entonces, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata todo el texto? Trata de la alimentación del cóndor real. En este caso, a diferencia de los dos anteriores, las dos anteriores habíamos deducido a partir de las ideas de un solo párrafo. En este caso, vamos a deducir a partir de las ideas principales que señala cada párrafo. Y cuando ya tenemos lo que se dice del cóndor real, de manera resumida, de manera precisa, entonces ya podemos deducir de que está hablando de cómo se alimenta, de la alimentación del cóndor. Pero para ello, recordemos que el maestro es quien gestiona, quien hace las preguntas y quien busca respuestas, aquellas que señalen la idea principal, lo más importante, lo relevante, lo que no puede dejarse de atender en cada párrafo. En otros casos, que también han sido abordados a través de las evaluaciones aplicadas por el Ministerio de Educación, veamos un conjunto de ellas y cómo podemos ir aplicando estas estrategias en estos casos. Veamos esta imagen. En esta imagen nos presenta, observamos y decimos que hay un niño. ¿Qué observamos en el niño? Sonriente, feliz, levantando los brazos, seguramente saltando sobre el charco, expuesto a la lluvia. Es lo que nos presenta la imagen. La imagen es un recurso muy importante cuando presentamos textos a los niños del tercer ciclo, primer y segundo grado. ¿Y qué dice el texto que lo acompaña? Dice, al salir de la escuela, Leonardo se fue a jugar al parque. De pronto comenzó una fuerte lluvia. Todos los niños del parque corrieron a sus casas, pero él no. Leonardo se puso a jugar feliz en los charcos y se mojó toda la ropa. Entonces podemos nosotros iniciar el diálogo, la aplicación de la estrategia, detallando aquello que es más relevante. ¿Qué observamos y de quién estamos hablando? Estamos hablando de un niño. ¿De qué niño? De Leonardo. ¿Y qué decimos de Leonardo? Que al salir de la escuela se fue a jugar. ¿A dónde se fue a jugar? Al parque. ¿Y qué ocurrió en el parque? Comenzó una fuerte lluvia. Y cuando ocurrió esta lluvia, ¿qué hicieron los demás niños? Corrieron a sus casas. ¿Y qué hizo Leonardo? Se quedó en el parque, feliz en el charco y mojándose la ropa con la lluvia. Habiendo hecho este diálogo, hacemos la pregunta, ¿de qué trata esta historia? ¿O de qué trata el texto? Entonces, 1, trata de un niño. 2, que se puso a jugar. Y 3, que se puso a jugar en la lluvia. Y es lo que nos presenta este texto, esta pregunta y estas inferencias. En otro tipo de texto, ya en un texto de descripción enciclopédica. Veamos lo que nos presenta el texto.
Dice, el tarwi es una planta que se cultiva en algunas partes de la sierra, como Cajamarca y Cusco. La planta del tarwi tiene flores de color azul y un aroma parecido al olor de la miel. Sus granos son de variados colores y vienen dentro de vainas, al igual que las alberjas. El tarwi se utiliza en la alimentación desde tiempos muy antiguos. Contiene muchas proteínas y grasas que ayudan al desarrollo del cerebro. En la actualidad, sirve para preparar guisos, sopas, postres y refrescos. También se usa para fabricar el aceite de harina. Por todo eso, el tarwi es muy provechoso para la cocina. Entonces, cuando leemos y remarcamos con la entonación de aquello que es más recurrente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del tarwi. ¿Y qué decimos del tarwi? Que es una planta que se cultiva en algunas partes de la sierra como Cajamarca y Cusco. Nos dice el primer párrafo. Entonces nosotros extraemos información sobre lo que nos dice el primer párrafo, hablando de qué es y dónde se cultiva. Y el segundo párrafo, que tiene flores de color azul y un aroma parecido al olor de la miel, sus granos son de variados colores. Nos está diciendo cómo son sus flores y cómo son sus granos. Y en el tercer párrafo, se utiliza en la alimentación desde tiempos muy antiguos. Contiene proteínas, contiene grasas que ayudan al desarrollo del cerebro. Y entonces, ¿cuál es la información que nos brinda este tercer párrafo? ¿Qué contiene y qué beneficios tiene? Y finalmente, nos dice, en la actualidad sirve para, también se usa para, es decir, cómo se utiliza. Bien, a partir de este diálogo y de deducir las ideas principales o la información principal en cada párrafo que constituyen los temas, los subtemas, entonces podemos hacer la pregunta. ¿De qué trata principalmente este texto? Nos dice qué es, dónde se cultiva, cómo son, qué contiene, cómo se utiliza. Está describiendo no solo el aspecto físico del tarwi, sino también sus propiedades. Entonces, ¿de qué trata principalmente este texto? Claro, hay preguntas que ciertamente están muy lejos de poder ser el resultado de una inferencia. Nos dice de cómo se cultiva el tarwi. En todo el texto, ciertamente nos habla del tarwi, pero nos dice en todo el texto de cómo se cultiva, de cómo se cocina, ¿no? Esto de cómo se cocina está en el tercer párrafo, pero no es transversal a todo el texto. Entonces, decimos, trata principalmente de las características del tarwi, tanto de las características físicas, las que podemos observar, y también de aquellas que no son objetivas, es decir, de las propiedades que tiene el tarwi. Esta estrategia, este procedimiento, se parece pues a el texto que presentamos anteriormente, el cóndor real. ¿No es cierto? Veamos otro caso. Susi cumple un año, dice el texto. Susi cumple un año y nos presenta una imagen. Aquí vale hacer una precisión, sobre todo para nuestros estudiantes de los primeros grados. Es importante motivarlos a ir deduciendo, infiriendo de lo que trata el texto, del tema, de la información principal.
desde el inicio, desde antes de la lectura, es decir, haciéndoles observar el título, la imagen, para que pueda tener una idea de qué abordará el texto, de qué tratará el texto. Dice, Susi cumple un año. Ah, mira, nos van a contar de que hay, en este caso por la imagen, hay una mona llamada Susi que cumple un año. De eso nos va a hablar, ¿no es cierto? Y ya cuando leemos el texto, dice, la bebé chimpancé Susi va a cumplir un año de edad este jueves 15 de agosto. Ella es uno de los animales más queridos del zoológico de la Rosaleda. Los administradores del zoológico celebrarán su cumpleaños el sábado 17 de agosto. Como regalo, Susi recibirá una torta de plata. También habrá otra torta gigante que se compartirá con todos los niños que asistan a la fiesta. Primer párrafo nos dice lo que va a ocurrir. Los administradores del zoológico celebrarán, le darán un regalo, también llevarán otra torta para compartir con aquellos que asistan. Eso es lo que nos dice y tiene relación con la imagen y con el título. ¿Qué más nos dice? Nos dice que la directora del zoológico de la Rosaleda, la señora Teófilo Soto, comentó que Susi es probablemente uno de los animales que más visitas recibe junto con la elefante Olga y la sachabaca Edwin. También nos dice que Susi llegó del Congo, un país del África, y llegó hace 6 meses. Se había quedado sin su papá y su mamá, y la agencia de protección de animales buscaba a alguien que la adoptara. Cuando la señora Soto y su asistente Ricardo Pérez se enteraron, hicieron los trámites para que la bebé chimpancé pudiera venir y quedarse. Nos está contando también de cómo llegó y cómo se incorporó al zoológico. Desde el primer día en el zoológico, la Rosaleda Susi se robó los corazones de todos los vecinos y visitantes. Le encantan los niños. Cuando vienen a visitarla, Susi se luce haciendo equilibrio sobre una cuerda y saltando muy alto. Eso dice de Susi, quien cumple un año y a quien, según la noticia, le van a celebrar su cumpleaños, trayéndole una torta para ella y además torta para repartir a quienes vienen al cumpleaños de Susi. En la gestión, para deducir el tema, la información principal, la información global del texto, hacemos uso de estos recursos: título, imagen y remarcando en este caso el primer párrafo que tiene relación con la imagen y el título. Además, hay otras informaciones adicionales que hablan sobre quién es Susi. Entonces, a partir de ello, podemos hacer la pregunta: ¿de qué trata el texto que has leído? De la vida de Susi antes que llegara al zoológico, eso lo dice en un párrafo. El cumpleaños de Susi, la chimpancé bebé del zoológico, eso lo dice el título, la imagen y el primer párrafo. De las habilidades de Susi para dar saltos y hacer equilibrio, lo dice en el último párrafo. De los animales más queridos del zoológico de la Rosaleda, hacen referencia en relación a Susi. Como vemos, el título, desde el título ya, esta noticia nos quiere contar: Susi cumple un año, que es una mona, ¿no es cierto? Y el primer párrafo nos detalla que le van a celebrar su cumpleaños. Y en ese sentido, en las alternativas podemos ver de que del cumpleaños de Susi, la chimpancé bebe el zoológico. O sea, de eso trata principalmente. Además, hay otras informaciones adicionales que hablan de esta chimpancé.
Y esto nos permite entonces dos cosas, dado este texto, que desde el principio, en el nivel primaria, recurrimos al título y a los otros recursos como las imágenes para, con el estudiante, ir ingresando a de qué podría tratar el texto, a deducir ya el tema desde el inicio. Y también en este texto, también hay que remarcar que hay información secundaria no relevante, es decir, no imprescindible sobre lo que nos quiere decir esta noticia. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin el tercer texto? No tendríamos más información. Pero ¿y si retiramos el primer párrafo? El título no tendría nada que ver con los demás párrafos. Es decir, no tendríamos ninguna otra información que nos hable del cumpleaños de Susi. Dos cosas adicionales a partir de este texto. Aquí tenemos un texto más extenso. Texto de la mariquita. Lo decimos por lo que estamos observando. La imagen de una mariquita. ¿Y qué nos dice este texto? La mariquita es un insecto muy pequeño. Ah, miren, nos está describiendo el tamaño. Es tan diminuta que puede llegar a medir la mitad de la uña de un dedo meñique. Su cuerpo es redondeado y tiene alas, 4 alas. Las mariquitas más comunes son de color rojo. Sigue describiendo a la mariquita. Rojo con puntos negros, pero también hay mariquitas de color amarillo y anaranjado. Incluso algunas son de color marrón. Su color intenso y sus puntos negros son una advertencia para cualquier animal que quiera comérselas. Para defenderse, las mariquitas expulsan por las patas un veneno de sabor muy desagradable. De esa manera, evitan el ataque de arañas, aves pequeñas y otras mariquitas de mayor tamaño. Nos han dado una descripción de su aspecto físico y también de algunas cualidades que tiene la mariquita. La mayoría de las mariquitas son carnívoras. Nos sigue hablando de la mariquita. Se alimenta de otros insectos, más pequeños como los pulgones, los cuales se reproducen muy rápido y se comen las hojas de las plantas. Se calcula que en un mes una mariquita carnívora puede comer hasta 5.000 pulgones. Este tipo de mariquita es muy valorado por los agricultores. Sin embargo, no todas las mariquitas se alimentan de insectos. Hay algunas que se comen a plantas. Este tipo de mariquita no es beneficiosa para la agricultura. En este párrafo nos ha hablado de cómo es la alimentación de la mariquita. Claricia. Las mariquitas hembras pueden depositar hasta 4.000 huevos debajo de las hojas de las plantas. Ubican sus nidos cerca de los pulgones y otros insectos parecidos. Luego de una semana, los huevos eclosionan y salen las larvas, parecidas a gusanitos de 6 patas. Estas comienzan a alimentarse rápidamente de los pulgones. Después de 3 semanas, las larvas se transforman en pupas. Se quedan en un estado de inactividad. Finalmente, luego de una semana más, se transforman en mariquitas adultas. Estas pueden vivir hasta un año. Luego el texto nos presenta una secuencia de cómo es que se realiza la reproducción, al igual que el cuarto párrafo, o es parte del cuarto párrafo, estas mariquitas. Como verán, hacemos el mismo procedimiento de analizar párrafo por párrafo y destacar lo relevante. En el primer párrafo, ¿qué es? Y nos describe sus formas. En el segundo párrafo, del color, más comunes y propiedades para defenderse. En el tercer párrafo, sobre su alimentación. En el cuarto párrafo, sobre su reproducción. Conclusión, nos habla de la mariquita. Sin embargo, como ustedes podrán notar, la pregunta está planteada. ¿De qué trata principalmente? Cierto, nos habla de la mariquita. ¿Pero qué nos dice de la mariquita?
de las características de la mariquita. De la alimentación, sí, solo de eso habla en un párrafo. De la reproducción de la mariquita, sí, de eso habla en el último párrafo. De los depredadores de la mariquita, sí, lo habla en una parte de un párrafo. De las características de la mariquita, sí, se dice de ella en todos los párrafos. Entonces, este procedimiento analítico de analizar párrafo por párrafo, extrayendo ideas relevantes, principales del texto, nos permite relacionar estos subtemas para deducir de qué trata principalmente el texto. Todas ellas señalan que nos habla de la mariquita, pero además la información adicional solo corresponde cuando nos dice que trata principalmente de las características de la mariquita. Veamos en otro tipo de texto, el afiche. Recordemos que los maestros somos los que gestionamos, facilitamos para que el estudiante se apropie de las estrategias que le permita deducir el tema. Y le hacemos la pregunta. A ver dónde se encuentra el título. En las palabras, en las frases más grandes. ¿Qué nos dice en ella? El agua es vida. Nos dice que el agua es vida. Que hay otra letra más grande que dice cuidémosla. Miren, dice cuidémosla. ¿A quién le está diciendo? A usted, lector. Cuidémosla. Y se puede apreciar en la imagen niños que están bebiendo agua potable que sale del grifo de un caño. Además nos dice, ¿qué más nos dice? Que usemos lo necesario. ¿Qué más? Que no la desperdiciemos. Solo es esa información. También hay una información en la parte inferior que dice, queridos vecinos, por el futuro de los niños de Río Grande, cuidemos mucho este valioso recurso. Antes de plantear la pregunta de qué trata este afiche, entonces los maestros gestionamos a través de preguntas, gestionamos para que el estudiante pueda deducir de qué trata el texto. ¿Qué nos dice el título? El agua es vida, cuidémosle. ¿A quién le dice? Nos dice a todos. ¿Qué nos pide? Que la cuidemos. Nos está pidiendo que la cuidemos. ¿Por qué nos pide cuidar el agua? Entonces el estudiante, el niño, observará. ¿Por qué pide cuidar el agua? Quizás alguno dirá, para que no la desperdicie. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué razón se pide cuidar el agua? Entonces, haciendo una respuesta alineada a la pregunta, al por qué, vamos a llegar porque es un valioso recurso. Solo eso, porque es el futuro de los niños. La imagen lo dice, y también por el futuro de los niños de Río Grande. Entonces, desde el título ya podemos inferir que nos está, e incluso no se necesita mucho esfuerzo en este caso, pero como es para los segundos grados, nos pide que la cuidemos. Entonces, ¿de qué trata? De la importancia de cuidar el agua. Insistimos en la necesidad no de presentar el afiche y hacerle la pregunta de qué trata, sino como maestros de gestionar a través de preguntas, haciendo las preguntas, relevando aquello que me permita ayudar al estudiante a deducir. Y recordemos, cuando nuestros estudiantes tienen aún más facilidad, entonces les presentemos mayores indicios. Les facilitemos aún más para que el estudiante pueda deducir el tema o la información principal que habla del tema.
Finalmente, sobre el tema o la información principal que habla sobre el tema, podemos sugerir lo siguiente para ayudar al estudiante a deducir las ideas centrales del texto. Hay que ofrecerle oportunidades a los niños para que lean textos de distintos tipos y puedan aprender las diferentes maneras que se presenta la información principal, como lo hemos podido notar. Antes de la lectura, motivar a los niños para que se anticipen al tema del texto, que es lo que hemos dicho, y también lo señalan los desempeños del programa curricular. Y puedan justificar sus ideas. ¿De qué tratará el texto? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Conocen algo sobre el tema? De esta manera también estamos ayudando a que el estudiante, viendo títulos, imágenes y otros recursos, pueda hacer ese ejercicio de deducir, de inferir, de lo que podría tratarse el texto. Al leer, proponer actividades que lleven a los niños a reconocer que en algunos textos la información principal se reconoce porque el autor coloca señales o pistas claras y que en otros textos hay que descubrirlas o reconstruirlas. ¿No es cierto? Entonces, ahí está la gestión del maestro, quien propone actividades, acciones que ayuden al estudiante a inferir a partir de algunas pistas. También durante la lectura, incentivar las discusiones entre los niños respecto de cómo se dan cuenta de que una información es central y otra no. Es decir, a partir de informaciones relevantes podemos deducir la información central. Hacer como lo hicimos en el caso del cumpleaños de Susi, ¿no? Haciendo ese ejercicio de ir retirando ideas si es un solo párrafo o párrafos si es un conjunto de párrafos. ¿Qué pasa si la vamos retirando? Entonces, veremos si el texto conserva la unidad entre el título, si hay imágenes, la imagen y el párrafo o los párrafos. Después de la lectura, proponer actividades de evaluación variada. Por ejemplo, la escritura de resúmenes en grupos con la ayuda del docente. Estas son algunas sugerencias que desde el Ministerio de Educación o desde la Unidad de Medición de la Calidad de Educación se propone para ayudar a los estudiantes a deducir las ideas centrales. Ahora veamos cómo deducir el propósito del texto. ¿Qué quiere decirme el autor de este texto? ¿Qué quiere que yo haga al terminar de leer el texto? ¿Qué quiere hacerme pensar o sentir? ¿Quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas? Son muchas preguntas alrededor del propósito del texto. Alguien escribe, tiene un propósito, lo hace con alguna razón. En ese sentido, vamos a presentar como un marco teórico lo que nos señala la ruta de aprendizaje del cuarto y quinto ciclo en las páginas 44 y 55. En ella nos señala que la intención del autor se puede deducir a partir del tipo de información presentada. El tipo de información presentada. 1. De la forma en que está organizada la estructura del texto y el tipo de texto, que de por sí representa la intención del autor. El propósito, un primer aspecto a considerar en la producción de un texto, es la determinación del propósito. Las razones para escribir, plantearse el sentido de lo que se quiere comunicar, será la primera tarea de un escritor. Preguntarse, ¿para qué voy a escribir? Y cuando leemos, ¿para qué habrá escrito? Entonces, en esta parte, vamos a referirnos mucho o vamos a compenetrarnos en el que ha escrito. De eso se trata, explicar el propósito del texto. ¿Para qué ha escrito quien ha escrito un texto? Y el Ministerio de Educación, igualmente en el informe para el docente de la ES del 2013, nos dice, una de las primeras preguntas que se formulan los buenos lectores es, ¿con qué intención o propósito el autor escribió este texto? Esto es así porque la mayoría de las características de un texto dependen de esa intención.
Por ejemplo, si el autor quiere informar, está con verdecito. Si el autor quiere contar, si el autor quiere comunicar algo a algún familiar, si el autor quiere informar, contar, comunicar algo a un familiar, entonces estamos hablando del propósito del texto, la intención del autor. ¿Y qué nos corresponde? Deducir las intenciones del autor. Eso nos corresponde hacer a los lectores, particularmente a los buenos lectores. Veamos el ejercicio para deducir el propósito del texto o la intención de quien escribe. Veamos esta nota. Dice: tía Doris, ayer tu perro casi muerde a doña Carmen. Ella llegó muy asustada a su casa. Mejor no dejes al perro suelto en la calle. Además, así ya no se perderá. Escribe Alejandra. Y nos preguntamos, recuerden que la gestión del maestro es importante. Luego los estudiantes podremos exponerlo en otros textos para que demuestren lo que han aprendido. Pero cuando se trata de apropiarse de las estrategias para que los estudiantes aprendan a deducir el propósito del texto, los maestros nos corresponde hacer la gestión. Y le preguntamos, Alejandra, ¿habrá tenido algún motivo para escribir este texto? ¿Cuál habrá sido la razón para que Alejandra escriba este texto? Entonces, vamos a leer, ayer tu perro casi muerde a doña Carmen. Esa habrá sido la intención para solo comunicarle que ayer casi muerde a doña Carmen, o habrá sido para comunicarle que se asustó, o habrá sido para decirle que no deje al perro suelto en la calle, o para decirle que si está en casa encerrado, no en la calle, no se va a perder. Y podemos hacer ese ejercicio de retirar una de las ideas. Dice, ayer tu perro casi muerde a doña Carmen. Ella llegó muy asustada a su casa. Además, así ya no se perderá. ¿Tendrá sentido todo el texto? Por supuesto que no. ¿Dónde encontramos esa información que nos diga para qué escribió? Mejor no dejes al perro suelto en la calle. ¿No es cierto? Y entonces viene la pregunta, ¿para qué se escribió esta nota? Para contar que doña Carmen llegó ayer en la noche, para decir cómo es el perro que tiene la tía Doris, o para aconsejar a Doris que no deje suelto al perro. Fue la intención, ¿no? De advertir, de aconsejar a la tía Doris a que no deje suelto el perro. Como ven, hay información relevante que debe permanecer en el texto y hay información que no es relevante y no, si la retiramos, el sentido se va conservando. Veamos otro caso, en otro tipo de texto, en un afiche. Y gestionamos. Y preguntamos, ¿cuál es el título del afiche? Concurso escolar de dibujo. Incluso a partir de la presentación del título podemos preguntar de qué creen que tratará este afiche. Y les hacemos leer, los maestros gestionamos y decimos, participa con tu dibujo. Dos expresiones que nos pueden dar ya pistas, indicios, señales de qué podría tratarse el texto. Nos está diciendo que participemos con nuestro dibujo en el concurso escolar de dibujo. Y hay informaciones más pequeñas.
sábado 24 de noviembre, la fecha en que se va a llevar este concurso. Parque Miguel Grau, lugar, 10 de la mañana, la hora. Además hay otras informaciones, inscripciones, hasta el lunes 19 de noviembre. ¿Qué quiere decir hasta el lunes 19 de noviembre? Que hasta esa fecha podemos inscribirnos para participar en el concurso escolar de dibujo. Además dice, organiza la Casa del Artista Peruano. ¿Quién está convocando, invitando a este concurso escolar? La Casa del Artista Peruano. Las imágenes nos darán mayor información. Veamos. ¿Cuántas personas están? Presenta el dibujo o el afiche a una persona que está pegando un dibujo, un niño que está pintando un mono y una niña que está pintando un paisaje. ¿Y quiénes serán estos niños? Los que van a participar en ese concurso escolar de dibujo, al cual estamos invitados. ¿Estamos invitados? Sí, estamos invitados. ¿Dónde dice que estamos invitados? Lo dice en la parte inferior. Participa con tu dibujo. Luego de este diálogo y haber hecho preguntas sobre el título, ese subtítulo que es un texto mediano, y haber preguntado sobre las imágenes y los textos más pequeños, ya podemos estar en condiciones de hacer la pregunta. ¿Para qué se hizo este aviso? ¿Quién hizo este dibujo lo habrá hecho con alguna intención? Por supuesto, lo ha hecho con alguna intención. Para invitarnos, para que todos se enteren que va a haber un concurso y que participen. Como ven, la gestión del maestro, orientado a que el estudiante pueda deducir el propósito del texto o la intención del autor, es importante. Veamos otro tipo de texto, un texto de recomendaciones. Haz crecer una planta. Le presentamos el texto al estudiante y le preguntamos sobre el título. Haz crecer una planta. ¿Y qué significa eso? Que está diciendo que hagamos crecer una planta. ¿De qué podría tratarse? Podría tratarse de que nos dice cómo hay que hacer para hacer crecer una planta. O darnos información, o instruirnos, o informarnos en general. ¿Qué más dice? Hay como unos subtítulos que dice, ¿alguna vez has hecho crecer una planta? A continuación, enseñamos cómo hacerlo. Listo. Ya tenemos mejor idea, más idea sobre de qué podría tratarse. Podría tratarse de que nos va a enseñar a cómo hacer crecer una planta. Es decir, quien ha escrito tiene la intención de enseñarnos cómo hacer crecer una planta. Es la pregunta que le podemos hacer. El título, haz crecer una planta. ¿Qué más te dice el texto? Te pregunta si alguna vez has hecho crecer una planta. Y además, ¿qué te ofrece? Te está ofreciendo enseñarte a cómo hacer crecer una planta. Incluso ya tenemos, creo, la información suficiente para responder a la pregunta, ¿para qué se escribió este texto? ¿Cuál ha sido el propósito del texto? Sin embargo, vamos a leer y la lectura dice, primero coloca un trozo de algodón dentro de un vaso transparente. Luego, nosotros somos los maestros y ayudamos al estudiante, gestionamos para ayudar al estudiante a hacer deducciones. Y remarcamos aquella palabra que el estudiante también, cuando lea, va a remarcar.
Recordemos lo que dijimos inicialmente. No le digamos qué estrategia va a utilizar, sino compartamos con él la estrategia y remarcamos. Luego, échale un poco de agua al algodón para que quede húmedo. Después, coloca un frijol dentro del vaso y envuélvelo en algodón. A continuación, pon el vaso cerca de una ventana. Así recibirás la luz del sol. Al día siguiente, el frijol aparecerá hinchado. Cuando ya tenga una pequeña raíz, échale un poco de agua. Debes mantenerla mojada para que siga creciendo. Después de unos días, la planta de frijol ya tendrá tallo. Como ya habrá crecido mucho, el vaso será muy chico para ello. Saca tu planta del vaso y siémbrala en la tierra. Continúa regándola para que no se seque. Si es necesario, puedes amarrarla a tu planta un palito de manera que crezca bien derechita. Primero, luego, después, al día siguiente, cuando ya tenga una pequeña raíz. Y esto responde al ofrecimiento que nos había ofrecido el autor del texto a enseñarnos cómo hacer crecer una planta, cómo hacerlo. Entonces, si no tenemos estas alternativas, hubiésemos planteado la pregunta, ¿con qué propósito se escribió el texto? El autor, ¿con qué propósito lo hizo? Con, con el propósito de enseñarnos a cómo hacer crecer una planta. ¿Qué hacer para hacer crecer una planta? Y en la pregunta se ha planteado de otra manera y nos dice, ¿para qué se escribió este texto? ¿No? Para enseñarnos cómo hacer algo. Y ese algo es hacer crecer una planta. Reiteramos la idea de no es suficiente cuando se enseña cómo hacer para que se deduzca el propósito del texto, de plantearle que utilice determinada estrategia. No, hay que compartir la estrategia con él. Veamos otro texto con las mismas características. Dice, auxilio, tengo piojos. Además de este título, seguramente los niños dirán, ah, según la imagen y el título, nos está hablando y tratará seguramente de niños que tienen piojos. Veamos qué otra información nos presenta el texto. ¿Te pica mucho la cabeza? Si es así, es posible que tengas piojos. Estos animalitos viven entre los cabellos de las personas. No te preocupes, eliminarlos es fácil. ¿A quién le dijo no te preocupes? A los niños que tienen piojos. ¿Y quién le ha dicho? Que eliminarlos es fácil. ¿De qué podría tratar? Seguramente le dirá cómo eliminar estos piojos porque resulta que es fácil. Los estudiantes, con el título, el texto adicional que se presenta luego del título y la imagen, podrían ya estar en condiciones de poder predecir de qué podría tratar el texto. Es importante, y decimos, es importante para deducir el propósito del texto, es importante antes también deducir el tema, de qué trata el texto. Eso es importante, hay una relación, porque el propósito del texto justamente responde o brinda mayor información sobre el tema. Para acabar con los piojos necesitarás un poco de vinagre, que es un antipiojo natural. Además, debes conseguir un peine fino, llamado patrullero, para acabar con los piojos. Primero, aplica el vinagre en tu cabello seco y frótalo durante unos minutos. Hazlo sobre toda tu nuca y detrás de tus orejas, ya que a los piojos les encanta esos lugares. Después, lávate el cabello con champú, enjuágalo y peínalo, cuidadosamente usando el patrullero. De esta manera quitarás los piojos muertos y los liendres que son tus huevecillos. También será necesario que laves bien las sábanas que hayas usado. Algunos de estos animales podrían haberse quedado por ahí y volver a subir a tu cabello. Recuerda que si mantienes tu cabello limpio y peinado, estarás más protegido de un nuevo contacto. Con estos énfasis que le hemos puesto algunas pistas y también al título, la imagen y la información adicional luego del título,
ya podemos estar en condiciones de poder responder a la pregunta, ¿para qué fue escrito este texto? Recuerden lo que nos dijo. No te preocupes, eliminarlos es fácil. ¿Y qué ha hecho el autor del texto? Nos ha dado algunos consejos para eliminar los piojos. En este caso, para darnos algunos consejos. Recuerden que estas preguntas son las preguntas del Ministerio de Educación y no quita, cuando decimos para darnos algunos consejos, nosotros podemos agregar para eliminar los piojos. Información complementaria. En otro tipo de texto, una persona muy especial para mí, por Gabriela Alarcón. Pregunta, ¿quién escribe el texto? Gabriela Alarcón. ¿Y sobre qué escribe? Sobre una persona muy especial para ella. Y en la imagen se podrá observar quién podría ser la persona especial. Puede ser este varón, puede ser la dama que está acompañándolo en una pesca. Pues veamos, leamos el texto y vemos que tiene varios párrafos. 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. ¿Qué dice en esos párrafos? Mi madrina se llama Elena Vázquez. Tiene 30 años y vive en la ciudad de Iquitos. Está casada y tiene 2 hijos muy amables que son mayores que yo, Luis y Sofía. Podría tratarse de la madrina llamada Elena Vázquez, la persona especial. Veamos. Mi madrina, nuevamente mi madrina, tiene ojos grandes y pelo largo. Le gusta vestirse de verde y cuando sale a la calle se pone lentes oscuros y un sombrero. Ella es alegre y le gusta cantar las canciones de moda. Estamos hablando de la madrina. Y en este segundo párrafo estamos describiendo los aspectos físicos de la madrina. Ella trabaja en una peluquería. Sus clientes dicen que es la mejor peluquera de la ciudad. Ella se ríe cuando dice eso, pero se nota que está orgullosa del buen trabajo que hace. Orgullosa, se ríe, alegre, trabajadora. Son algunas cualidades que les describe Gabriela Alarcón de su madrina. Me encanta quedarme en casa de mi madrina porque ella cocina muy rico. Ah, mira, tenía otra cualidad. El plato que mejor le sale es el tacacho y los panes de gallina. Mi madrina siempre cree que preparo mucho y que va a sobrar, pero sus hijos y yo nos comemos todos sin dejar un solo rastro. Nos sigue hablando de la madrina y las cualidades que tiene en la cocina. Siguiente párrafo. El domingo pasado, mi madrina me llevó a pasear por el río y terminamos la tarde pescando. No atrapé ningún pez, pero ella me hizo reír mucho con sus historias y la pasé muy bien. Me ha prometido que el próximo domingo iremos con su familia a la isla de los monos. No puedo esperar. ¿Quién es la persona especial de Gabriela Alarcón? La madrina. ¿Para qué habrá escrito el texto? Para decirnos cómo es la madrina, ¿cierto? ¿Y qué estrategia hemos utilizado? Hemos hecho un análisis de párrafo por párrafo y hemos señalado la información principal de cada párrafo, de la edad y del lugar que vive en el primer párrafo, cómo es su aspecto físico en el segundo párrafo, sobre su trabajo en el tercer párrafo, sobre la comida que prepara y lo agradable que es pasear con ella. Todo eso se dice, todo eso es lo que ha querido decirnos Gabriela Alarcón cuando nos ha dicho que hay una persona especial para ella. Ahora sí, ya estamos en condiciones de hacerle la pregunta, ¿para qué se habrá escrito principalmente este texto? ¿Cuál ha sido el propósito? Para describir a una persona especial, para describir a la madrina. Como vemos, el rol del maestro es importante para hacer que el estudiante se apropie de estrategias para poder deducir el propósito del texto.
y para poder responder para qué se ha escrito principalmente el texto. Veamos otro tipo de texto. ¿Por qué pican los mosquitos? Es una pregunta. ¿Por qué pican los mosquitos? Y esa pregunta, ¿qué nos querrá decir? ¿De qué podría tratarse el texto? Podría ser que el autor del texto nos quiera explicar por qué pican los mosquitos. ¿No es cierto? Pues bien, dice, muchas personas creen que los mosquitos nos pican porque tenemos la sangre dulce. Sin embargo, esto es falso. Los mosquitos pican a las personas porque pueden oler con mucha facilidad ciertas sustancias que produce nuestro cuerpo. Por eso pican los mosquitos. Y eso lo afirma en este párrafo. Está afirmando que los mosquitos pican a las personas porque pueden oler con mucha facilidad ciertas sustancias que producen nuestro cuerpo. Eso dice el primer párrafo. El siguiente párrafo. Estamos utilizando esa estrategia que permite analizar los párrafos e identificar las ideas más importantes. Para luego relacionar las ideas de cada párrafo y poder determinar, deducir, inferir para qué se ha de haber escrito el texto. Los mosquitos se sienten atraídos por el dióxido de carbono que producen las personas cuando respiran. Ellos huelen este gas en el aire y saben que cerca hay sangre para chupar. Los adultos producen más cantidad de dióxido de carbono que los niños. Esta cantidad además cambia según lo que comamos y el ejercicio físico que hagamos. Pero, según la afirmación del primer texto, ¿qué nos dice en el segundo párrafo? Que los mosquitos se sienten atraídos por el dióxido de carbono que producen las personas cuando respiran. Y que ellos huelen el gas en el aire y que saben que hay sangre para chupar. Como ven, ese gas tiene relación con la sangre y lo perciben los mosquitos. Hay información adicional. Los adultos producen más cantidad que los niños. Y también hay otra información adicional, que la cantidad además cambia según lo que comamos y el ejercicio físico que hagamos. Bien, vamos en el siguiente párrafo. Los mosquitos también sienten atraídos por el ácido láctico. Este ácido está presente en nuestro sudor. Perfecto. Con esa información es suficiente. Se sienten atraídos por el ácido láctico y eso está en el sudor. Y finalmente, para evitar que los mosquitos te piquen, es importante que mantengas una buena higiene personal. Si no limpias tu cuerpo del sudor de 1 o más días, es probable que los mosquitos se acerquen para picarte. Otra manera de alejar es aplicando diversos productos a la piel. Por ejemplo, si frotas tu piel con hojas de eucalipto, los insectos se mantendrán alejados debido al olor de la planta. También puedes usar repelente, maneras de alejar a los mosquitos. Pero la pregunta está, ¿por qué pican los mosquitos? Porque huelen un gas, dióxido de carbono, que emana de nuestro cuerpo y que lo relaciona con la sangre. Por el ácido láctico presente en nuestro sudor. Por eso son atraídos y los pican los mosquitos. Ahora ya estamos en condiciones de hacer la pregunta, ¿para qué se ha escrito principalmente este texto? El niño, dice, debe identificar la idea de cada párrafo o subtema. Teniendo esto en mente, el niño debe encontrar la respuesta que mejor resuma o integre los subtemas. Entonces, como decíamos, el título ya nos está dando una pista. ¿Por qué pican los mosquitos? Es una pregunta y el autor que hace en el texto desarrolla la respuesta. Es decir, nos explica las razones por las que pican los mosquitos. ¿No es cierto? La afirmación la hace en el primer párrafo y los dos párrafos siguientes explican por qué pican. Y en el último párrafo nos dice cómo evitar
que los mosquitos te piquen. Información adicional. Finalmente, sugerencias para enseñar a deducir el propósito comunicativo del autor. Ofrece oportunidades a los niños para que lean textos de diverso tipo que le permitan reconocer diferentes intenciones de los autores. Para ello, deben leer los textos que circulan en diversos ámbitos y si son de su contexto, mejor. Recordemos que los estudiantes aprenden mejor cuando estos tienen relación con su contexto porque los saberes previos están más presentes cuando tienen o interactúan con estos textos. Enseñar a los niños que a veces los autores declaran sus intenciones. Te escribo esta carta para contarte y que hay, por ejemplo, y que otras veces hay que descubrirlas, como los que hemos podido ver cuando, por ejemplo, en el último texto, ¿no? Frente a una pregunta, el autor ha tenido la intención de explicarlos. Al leer, guiar a los niños en la deducción de propósitos no dichos. Enseñar frases o fórmulas comunes que son marcas de las intenciones del autor. Por ejemplo, había una vez. Es marca de la intención de contar un cuento, de relatar, de narrar. Esto en relación al tipo de texto. Recordemos que el propósito del texto tiene mucha relación con el tipo de texto, puesto que los tipos de textos, en este caso, responden o están clasificados según la intencionalidad del autor. Al leer, apoyar a los niños para que integren las pistas del propósito del autor. Es decir, las distintas informaciones que encontramos en los distintos párrafos las integramos. Es el análisis analítico, valga la redundancia, que hemos hecho al identificar, deducir, extraer la información principal de cada párrafo y luego relacionarlas para deducir el tema y finalmente el propósito. De esa manera integramos información, una sola. Por ejemplo, guiarlos para que comprendan la intención de describir a partir del título, por ejemplo, los animales domésticos. La primera frase. Por ejemplo, se llaman domésticos los animales que, ¿no? Es lo que decíamos, nosotros los maestros remarcamos, ponemos el énfasis a algunas palabras o expresiones para que los estudiantes puedan darse cuenta de qué es lo que estamos queriendo hacer entender sobre el propósito del texto. ¿Recuerdan que dijimos primero, enseguida, después, al día siguiente, ¿no es cierto? Y las imágenes que nos presentan. Todos estos recursos nos permiten integrarlos y determinar el propósito de un texto. Después de leer, dar momentos para que cada estudiante o pequeños grupos de estudiantes expresen ante los demás cómo se dieron cuenta del propósito. Esto es importante porque, como metacognición, permite que el estudiante reflexione sobre las acciones o lo que hizo o cómo procesó la información para darse cuenta de cuál era la intención del autor. Y además de evidenciar sus estrategias, que es lo más importante, le permitirá a otros imitarlas o colaborar con la mejora. Finalmente, después de leer, proponer la producción de textos con diferentes propósitos. Es decir, hacer que ellos escriban con diferentes propósitos. Por ejemplo, la elaboración de un afiche para que los padres puedan asistir a una feria escolar, la elaboración de una nota o que escriban un cuento con determinada intención, etc. De esta manera, estimados maestros y maestras, hemos compartido con ustedes algunos procedimientos o estrategias que se puedan implementar en nuestras aulas para deducir, inferir el tema y el propósito del texto, de qué trata el texto y con qué intención el autor ha escrito los textos. Esperamos que haya sido les sirva para algo y ya en otra oportunidad seguiremos desarrollando otras
estrategias para otras situaciones que tienen que ver con el desarrollo de la competencia de diversos tipos de textos en su lengua materna. Hasta una próxima oportunidad. Programa de formación en servicio Educa Ollón.